Pisha Belesh, Akateshkanik Maya, Koneshkanik. ¿Cómo están? ¿Quieren aprender maya? Vamos a aprenderlo. Hoy les voy a mostrar adverbios de modo. Pero antes, ¿qué significa adverbio? Adverbio es una parte invariable de una oración que tiene la capacidad de cambiar el significado de un verbo, de un adjetivo, de un adverbio mismo o incluso de una oración completa. Iniciamos con el primero, malo, 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 que significa bueno, y malovil, malovil, si se le aplica el sufijo il, significa buenamente. Proseguimos con el siguiente, as, que significa malo. El siguiente, se van, significa rápido. El siguiente, chambel, que significa despacio. Shan, que significa lento. El siguiente, istikiah, que significa con trabajo. Chich, que significa rápidamente. Am, que significa fuerte o ruidoso. Pasamos a la siguiente columna. Tats, que significa directamente. Y bello significa así. Les mostraré algunos ejemplos. Umalo bile ma tinmeya samal. Esto quiere decir, lo bueno es que mañana no trabajaré. Una vez más. Umalo bile ma tinmeya samal. Pasamos con el siguiente ejemplo. Asile minanden takin. Una vez más. Asile minanden takin. Lo malo es que no tengo dinero. Y el otro ejemplo es letie se uyalka. Letie se uyalka. Él corre rápido. Otros ejemplos. Chambel ushimbal innol. Una vez más. Chambel ushimbal innol. Significa mi abuelo camina despacio. Pasamos con el otro ejemplo. Shan uhanal in itzin. Una vez más. Shan uhanal in itzin. Mi hermanito come despacio. Otro ejemplo. Tan uchich shimbal. Camina apresuradamente. Otro ejemplo. Lemako am utan. Otra vez. Lemako am utan. El Señor habla muy fuerte o recio. Y por último les mencionaré un ejemplo del adverbio bello. Uno de los clásicos es cuando te dicen at bello, déjalo así. Y quiero agradecerle mucho a todos por su apoyo y por su gran cariño. Seguiré subiendo contenido y espero que les agrade. Y hey, que bash tulak ine kananda bash.